Hola, hola mis amores, sean bienvenidas y bienvenidos a más un video por acá en el canal. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que nos acontece a todas las personas, aunque sea una vez en la vida. Vamos a hablar sobre el tan temido y odiado fondo del pozo o noche oscura del alma, no sé, como tú le quieras llamar. Creo particularmente que en la vida, pues nosotros la mayor parte del tiempo vivimos entre una serie de movimientos de altos y bajos. No creo que la vida sea una corriente en línea recta, pero cuando nos referimos como tal a este fondo del pozo, nos referimos a aquellos problemas o situaciones en las que nosotros nos vemos sin la capacidad emocional, material o física para resolver dicha situación. Es una situación que realmente viene cargada de muchísima energía de desespero, lo cual nos hace caer en depresión, en tristeza, en un estado de espíritu vacío, en donde realmente nuestra esperanza, nuestra fe, todo lo que nosotros podemos ver de bonito en la vida o de que nos pueda edificar, pues se ve derrumbado cuando estamos en esta situación. Es una situación en la que parece que estamos cavando un pozo profundo o una cueva en la que cada movimiento o paso que damos parece que vamos cavando más profundo y nos vamos hundiendo cada segundo, cada minuto. Y yo pensando, reflexionando sobre aquellos momentos por los que yo pasé que realmente para mí fueron fondo de pozo, que considero que fueron momentos oscuros en los cuales pensaba que esa situación no iba a pasar, que nunca iba a acabar. Parecía que realmente nunca más yo iba a volver a ver el sol, nunca más iba a volver a sentir pues este estado de espíritu con el que yo me identifico tanto, que es de motivación, de alegría, de esperanza, de ilusión propia con la vida. Y bueno, les voy a comentar dos que son los que considero que fueron más fuertes así para mí y pues que generaron los cambios, realmente producieron otra forma de yo ver la vida, otra forma de ver cómo enfrentar las situaciones. El primero fue cuando yo estaba en la universidad. En ese periodo para mí fue muy fuerte, pues fue cuando yo comencé como que más a hacerme responsable de muchísimas cosas. Yo estaba pagando una residencia, tenía que pagar mis estudios y me veía forzada a hacerlo. Sentía que era un deber conmigo misma y con mis padres, con las personas pues que estaban allí ilusionadas con que yo cumpliera esa meta, ese objetivo. Y yo comencé a caer como en un estado muy confuso entre las responsabilidades y la locura de estar viviendo un momento en el que no me sentía bien conmigo misma. Sentía que estaba esforzándome por complacer a los demás. No tenía el conocimiento de lo que era cuidar de mí. Entonces hacía muchísimo desastre. Yo bebía casi que todos los días, estaba fumando en ese tiempo. Aparte, pues tenía que ir siempre a la universidad. En la universidad no era un ambiente tranquilo y comenzó un proceso de inseguridad muy grande. Entonces siempre había mucha violencia en ese círculo, en ese ambiente donde yo estaba. Entonces no era también algo que yo estaba estudiando y pues bueno, no, ella está estudiando, es lo bonito de una carrera universitaria, no, todo era colapsador, o sea, era muy perturbador realmente ese tiempo y yo solo veía oscuridad. Recuerdo que a pesar de que yo estaba en mi país, estaba rodeada de algunas personas, tenía amistades maravillosas, algunos familiares cerca, yo nunca me sentí tan sola y tan vacía como en ese tiempo.
Comencé obviamente por toda la perturbación del ambiente en el que yo estaba a tomar decisiones de mierda que lo que hacían era que yo me fuese hundiendo más. Llegó un momento en el que el desespero realmente no me dejaba y yo lo que hacía era cada vez que llegaban las noches, pues yo solo le pedía a Dios que amaneciera, que me diera una señal de cómo eso iba a cambiar. Yo decía, pero Dios mío, ¿qué hago? O sea, pero era como que en vez de encontrar una solución, yo estaba realmente tan enfocada en no querer estar allí, en no querer estar en ese lugar, en no querer estar haciéndome daño, en no querer sentir todo eso que yo sentía, que lo único que hacía era que cada decisión que tomaba, pues me mantenía más prisionera de mí misma. Y el segundo fondo del pozo que yo tuve, que fue horrible también, fue un tiempo después de haber salido de Venezuela, cuando comenzó la pandemia. Y desde todo ese transcurso de la pandemia hasta hace poco, hasta el año pasado, en diciembre del año pasado, pues yo estuve en un proceso que les aseguro que yo no veía nada, nada de luz. Era como que estaba en un túnel sin fin. Todo era oscuridad. Y para mí en ese momento, pues lo único que hacía era despertarme, pasar el día llorando, acostarme, pasar la noche llorando. Realmente no sé cuánto tiempo yo estuve orando, rezando, pidiendo porque acabara eso, porque acabara todo eso que yo sentía. Era algo tan que cada día estaba acabando con mi esencia, parecía que mi identidad pues la había perdido por completo. Creo que cuando nosotros nos vamos de un ambiente en el que ya conocemos, puede ser que ese ambiente sea tóxico, perjudicador para nosotros, pero ya nosotros nos identificamos con ese ambiente, con ese espacio. Y cuando cambiamos para otro, tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestras creencias, nuestra postura. Tenemos que cambiar muchísimas cosas. Y cuando estamos en ese transcurso de entre lo que éramos, lo que estamos siendo y lo que tenemos que ser, pues hay un descontrol en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso que nos hace sentir como que no pertenecemos a ningún espacio, ¿entiendes? Es como que estamos fuera de nuestro cuerpo, de nuestra mente, nuestra conciencia comienza a buscar algo con lo que identificarse, pero nosotros estamos tan desestabilizados que pues absolutamente todo se sale de control. Y en esos procesos, cuando tú piensas que la cosa no se puede poner peor, que nada puede seguir empeorando, pues ahí acontece alguna situación, recibes alguna noticia que, bueno, parece que realmente todo se va aguas abajo. Debemos entender que cuando estamos en esos procesos de noche oscura del alma, de fondo del pozo, hay cosas que suceden por situaciones que están fuera de nuestro control. Ejemplo, la muerte de un familiar, la muerte de algún ente querido, un diagnóstico de alguna enfermedad incurable, pero hay situaciones que pues sí son nuestra responsabilidad, sí son por las decisiones que nosotros hemos tomado, pero que aún así, de cualquiera de la forma que venga ese proceso, nosotros tenemos la capacidad de poder salir de allí, de reerguernos, de aprender con esa situación e intentar no volver a repetirla. Porque por más que nos duela, por más que sintamos en esos momentos que la vida es injusta, pues debemos entender que todo lo que viene y no nos mata, no nos derrota, pues viene para fortalecernos. Y tomar en cuenta que la mayor parte
de esos procesos no viene por falta de movimiento. Muchas veces nosotros, por estar en ese mismo estado, pues intentamos hacer y hacer y hacer, y lo que sentimos es que entre más hacemos, más daño nos hacemos, más nos perjudicamos, más oscuro se va poniendo el proceso como tal. Pero si yo pudiese mapear los hábitos que me ayudaron a mí a enfrentar y a poder salir de esos dos escenarios, serían los 4 hábitos que voy a presentar a continuación. Y el primer hábito lo aprendí ahora recientemente con mi último fondo del pozo, que fue ese que les estoy hablando del transcurso entre Brasil y Vietnam. Es: no cuente sus problemas para los demás. ¿Qué acontece con esto? Yo creo muchísimo en la ley de atracción, en el poder de nuestras palabras. Creo que el universo no acepta espacios vacíos. Entonces, si nosotros tenemos una situación por la que estamos pasando, un problema, y nosotros estamos dándole fuerza, dándole autoridad a esa situación para permanecer allí activa por medio de nuestras palabras a cada momento, es eso lo que nos vamos a mantener viviendo. ¿Qué acontece? Nosotros tenemos una tendencia grandísima a pensar que cuando estamos pasando por algo que nos genera dolor emocional, por una situación pues que nosotros sentimos que no tenemos la capacidad para solucionarla, es fácil pensar que contándosela a otras personas eso se soluciona. Más la mayoría de las veces lo que hacemos con eso es perjudicarnos nosotros, mantenernos en la misma situación y no solucionar el problema. Entendamos que son muy pocas personas las que realmente quieren nuestro bienestar. Y cuando nosotros le damos poder a una situación y se lo contamos a una persona que no está apta o capacitada para solucionarlo, complicamos más nuestra situación, complicamos más nuestro estado de ánimo. Hay personas que nosotros le contamos algo porque creemos que esa persona está allí para ayudarnos, que fue lo que me pasó a mí, y era una persona que estaba más desestabilizada emocionalmente que yo, y todo lo que yo hacía, todo lo que le decía a esa persona, pues se venía en energía para mí. Yo decía, pero si yo estoy intentando, yo estoy haciendo, yo estoy hablando, estoy liberando, porque ¿qué pasa? Se nos dice mucho de liberar. Sí, no está mal, pero ve bien a quién le estás diciendo las cosas, porque muchas veces nos metemos en un mar de tiburones donde después salimos peor de lo que estábamos. Lo que pasa cuando nosotros contamos esas cosas para una persona porque pensamos, bueno, por lo menos voy a liberar un poco todo eso que llevo aquí adentro, pero esa persona muy pocas veces se queda con eso que tú le estás diciendo, y esa persona va y se lo cuenta a otra, y esa otra va y se lo cuenta a otra, y así vas. Cuando yo comencé a contarle a una persona allegada lo que yo estaba pasando, cómo me estaba sintiendo, a los días hablé con otra persona con la que yo ni siquiera había hablado de esa situación. Y esa persona me dijo, ¿y tú cómo te sientes? ¿Cómo estás de esto y esto que estás pasando? Ahí yo me quedé paralizada y dije, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo esta persona sabe eso si yo no le he dicho nada? Obviamente ya yo sabía quién se lo había dicho, ¿no? Pero la cuestión en esto es toda la energía que continúa absorbiendo ese problema como tal. Ya no eres solamente tú que lo estás sintiendo, sino son otras personas que también están comentando y hablando sobre esa situación. Eso es poder, y aunque hay muchas personas que no lo crean así, que no lo sientan así, nosotros vivimos en este espacio materializado, pero nosotros somos seres espirituales. Y la mayor parte de nuestras guerras, de nuestras batallas,
son espirituales. Y mientras más poder, autoridad y energía nosotros le demos a eso, es menor la posibilidad de salir. Es más el tiempo que vamos a tardar reviviendo y experimentando la misma situación. Entonces, si tú tienes un problema en tu matrimonio, tú vienes y le vas a pedir consejos a una persona que nunca ha estado casada, una persona que vive cambiando de pareja cada mes. No puedes, no hay cómo, porque ¿cuál es el consejo sabio que te puede dar esa persona? Tú estás pasando por un problema monetario, por un problema económico, y le vas a contar sobre tu problema económico a una persona que vive contando cada centavo para comer cada día, para comprarse un pan, para poder pagar el autobús, para salir de su casa. ¿Sabes? No tiene sentido. Sin embargo, nosotros lo hacemos. Es natural. Está en nosotros los seres humanos. Pero realmente con este proceso yo aprendí que pues hay personas capacitadas para ayudarnos. Si nosotros queremos ayuda de una persona que nos ayude a tener más fe, a tener fortaleza en esos momentos en los que estamos realmente debilitados emocional y espiritualmente, lo más lógico es ir a una iglesia, es buscar una persona que sea una persona de fe verdadera, que sea una persona con la que tú hables y tú sientas que de verdad tu espíritu se siente lleno, tu espíritu agarra vida. Si sientes problemas emocionales, ve a terapia. Si tienes problemas de pareja, ve a un terapeuta de casal. Pero no andes por allí divulgando tus problemas, dándole energía a eso. Realmente eso es algo que no nos hace bien. Nosotros somos enseñados de esa forma, que tenemos que expresarnos, tenemos que decir nuestras cosas, pero cuando estamos pasando por esos momentos es muy delicado. Es muy delicado el tú no ver a quién de verdad le estás hablando, porque en vez de salir del pozo ese donde estás, puedes terminar hundiéndote más. Te lo digo por experiencia propia. El segundo hábito que yo apliqué en esos días y que uso hasta el día de hoy es cuidar de mí y estar en estado de presencia plena. Yo sé que parece cliché porque en la actualidad escuchamos muchísimo, manténganse en estado de presencia plena, la meditación, la respiración, todas esas cosas parece fastidioso escucharlo tanto. Pero lo que pasa con eso es que nosotros hacemos esas cosas tan inconscientemente, por lo menos la respiración. Nosotros pasamos todo el día respirando, mas nosotros no tenemos conciencia de nuestra respiración. Yo me di cuenta haciendo ejercicios de respiración que yo no sabía respirar. Porque ¿qué es la respiración? La respiración es eso, nuestro cuerpo realiza solito desde que nosotros nacemos, no necesita ningún esfuerzo nuestro. Y se supone que la respiración es un medio de control, de autocura. Cuando nosotros respiramos, nosotros inhalamos aire puro, inhalamos todos los nutrientes o lo que nuestro cuerpo necesite para mantenerse funcionando correctamente, y cuando expiramos, pues estamos soltando todo lo que nuestro cuerpo no requiere por medio del aire. Nosotros no sabemos. Por eso es que cuando acontece alguna cosa, ¿qué es lo primero que hacemos? Es desesperarnos. ¿Qué es lo primero que se desespera? Es nuestra respiración. Y nosotros no tenemos ni la capacidad de controlarnos en un momento de eso porque no sabemos respirar. Simple y llanamente por eso. Igual la meditación. Todo en la naturaleza tiene su estado de quietud. Nosotros podemos llegar a ese estado solos, sin ayuda de otras personas, pero muy pocas veces lo practicamos. Y cuando estamos en un momento de esos de vacío espiritual, de oscuridad,
pues obviamente es muchísimo más difícil encontrarnos con estos momentos que son nuestra plenitud, que son nuestro estado natural. Estamos tan sumergidos en la oscuridad, en el desespero. ¿Y qué es lo que acontece? Una persona desesperada es una persona escasa, es una persona que tiene carencia de algunas cosas. Y eso es lo que tú le estás emitiendo al universo. Eso es lo que tú le estás emitiendo a Dios, que tú eres una persona desesperada, que necesita. Y obviamente es el estado en el que te vas a mantener, porque es el estado que estás emitiendo ser en ese momento. Y a mí me sirvió muchísimo comenzar a tener conexión conmigo misma, ¿no? Entonces, ¿qué comencé a hacer yo? A tener más cuidados conmigo en el día a día. Desde que me despertaba, yo me decía, ¿qué puedo hacer hoy para hacerte feliz? ¿Qué puedo hacer hoy para hacerte sentir que tu estado de ánimo está mejorando, aunque sea un poquito? ¿Qué puedo hacer hoy para que te sientas amada, Génesis? Y comencé a tener cuidados con mi piel, a tener cuidados básicos. No era nada de que yo iba a irme a un spa. Sí, también puede ser, ¿no? Pero estoy hablando con lo básico. Obviamente, cuando nosotros estamos en ese estado, no, es muy difícil nosotros tener la disposición para levantarnos e ir a otro lugar, ¿sabes? A tener cuidados del más allá. Pero cositas básicas. Despertarme y no enseguida agarrar el teléfono o desesperarme por ir a atender a los otros. No, despertarme y sentarme en la cama simplemente a respirar, a conectar conmigo, a ver qué estaba sintiendo, a llorar si quería llorar, a abrazarme, a apapacharme, a decirme, yo estoy aquí, todo está bien, todo va a estar bien, a sentarme a comer y sentarme a comer realmente en ese estado de presencia, desconectarme del teléfono, desconectarme de todo lo demás, simplemente sentarme y comer, saborear la comida. ¿A qué sabe esto? Cuando estaba cocinando, disfrutar de los colores, de los olores que salían con lo que estaba preparando. Realmente todo eso te cambia totalmente el estado en el que te sientes. Yo en ese momento tenía escasa la producción de serotonina, que viene siendo la hormona de la felicidad. Entonces yo tenía que buscar de hacer cosas que me hicieran sentir un poquito alegre conmigo. Fue cuando comencé a correr, a hacer ejercicio, me mantuve muy activa. Esos eran los momentos en los que yo me sentía más conectada conmigo, entonces eran momentos de los que yo no abría espacio. Podía sentirme muy mal, completamente derrumbada, pero yo sabía que si yo iba a hacer ejercicio, estaba haciendo algo por mí. ¿Y qué estaba diciéndole a la vida? Yo tengo un poco de calma y no la tenía, emocional e internamente no la tenía, pero yo estaba dando a entender que sí, que yo estaba preparada para vivir de esa abundancia y de esa prosperidad. Es mi derecho divino, que es mi derecho pleno. Solamente pueden tener tranquilidad de espíritu, tranquilidad de espacio, personas que se sienten abundantes, personas que se sienten prósperas, personas que se sienten merecedoras de eso. Y tú tienes que darte ese momento, tú tienes que darte ese espacio para recibir todo eso. Y la única forma es cuidando de ti. Tú eres el centro de tu vida. Y si el centro está descontrolado, todo lo que venga va a venir con descontrol, todo lo que venga va a venir para perjudicar, para hacer daño, para desestabilizar. Y no queremos eso, no queremos más eso. Entonces tenemos que quitarle todo poder y toda autoridad
y decir, basta, basta, yo puedo cuidar de mí. Yo tengo el poder y el control en mis manos sobre mí, sobre cómo me siento, sobre lo que digo, sobre cómo veo las cosas, porque dependiendo de eso es quien yo voy a ser. Dependiendo de eso es como yo me voy a sentir. Tenemos que recordar que en la vida es imposible servir a dos señores. Entonces tú o tienes fe o tienes miedo. O dudas o confías, una de las dos. Siempre, si estás entre las dos, no estás en nada, no estás abarcando nada. Entonces nosotros tenemos ese poder. Imaginen lo grandioso de eso. Nosotros tenemos en nuestras manos el control de tomar la decisión. Yo soy una persona de fe que confía que hay algo más poderoso, que hay algo grande que va a suceder conmigo, que hay algo grande que va a suceder a través de mí, que hay algo grande que puedo crear, que hay algo grande que cuida y que guía mis pasos. Entonces no tenemos el por qué estar con miedo, el por qué desconfiar. Comienza a practicar este hábito que yo te aseguro que si comienzas a practicar solo todo lo demás en tu vida va a dar un cambio total. El tercer hábito que yo comencé a practicar y también hace parte de mi día a día es alimentar mi espíritu. Cuando nosotros llegamos a un estado de ese tan desestabilizado, es obviamente porque hemos descuidado por completo nuestro espíritu. Y cuando estamos en ese proceso, obviamente ya lo hemos dejado por completo, porque es difícil tú mantenerte orando, mantenerte agradeciendo, mantener fe. Cuando tú estás allí, sabes, tan colapsado, tan en la miseria, tan en la oscuridad, que tú dices, ¿a qué? ¿En qué yo voy a enfocarme? ¿En qué yo voy a creer si estoy así? Pero, siempre hay un pero, la única forma de nosotros salir de una situación en la que no vemos provisión, en la que no tenemos esperanza, en la que no vemos nada de luz, es confiando en algo sobrenatural, es confiando en lo invisible, porque en esos momentos no salimos con nuestras propias fuerzas. Cuando yo estaba en ese proceso tan mal que estaba en Vietnam, recuerdo que ya allí yo estaba, mira, eran como 2 años que yo tenía en ese proceso tan oscuro que yo decía, Dios mío, ya, de verdad, esto no tiene solución. Yo voy a terminar mi vida así. Era horrible, era horrible. Yo sentía que no podía, no me sentía capaz de salir de esa situación. Tal vez por como yo estaba sintiéndome, yo creía que no podía, pero en el fondo algo de mí, alguna sustancia, yo digo que es el poder de lo invisible, me estaba haciendo sentir que yo iba a poder, que eso era un proceso que yo tenía que pasar porque estaba repitiendo patrones, pero yo no me daba cuenta, yo simplemente estaba actuando automáticamente, repitiendo todo lo que ya había repetido durante toda mi vida. Y ese era un proceso que yo tenía que pasar para aprender a conectar conmigo, para aprender a vivir conmigo, porque yo sentía que si no tenía a los demás no podía hacer nada, no tenía autorresponsabilidad. Por eso yo les hablo tanto aquí de la autorresponsabilidad. Nosotros tenemos que hacernos cargo y absolutamente responsable por todo lo que sucede en nuestras vidas. Todo. Cuando nosotros le damos responsabilidad o le damos espacio a otra persona sobre lo que está sucediendo en nuestras vidas, es esa persona que tiene el poder. Dios dice, yo no te mandé a ti para eso. Tú eres una persona capaz sobre sí misma. Tú eres una persona que puede con todo lo que sucede en tu camino.
todo lo que sucede en tu existencia es esa experiencia para fortalecerte, para hacerte crecer, para hacerte una persona sabia, una persona que pueda, a través de su aprendizaje, a través de su crecimiento, inspirar a otros. Un día de esos que yo salí a correr, ya yo estaba totalmente decidida, mira, a que no, nada iba a cambiar. Y conocí una muchacha de la nada, una vietnamita. Era muy extraño que ellos se me acercaran, ellos me veían, me sonreían por esa área donde yo vivía, pues cuando salía a correr. Pero ella se me acercó y me habló. Estuvimos ahí conversando. Al día siguiente combinamos de ir a tomar un café. Y mira que la muchacha iba a una iglesia cristiana y comenzó a preguntarme así, o sea, más sus preguntas eran como de una persona que ya me conocía. Y yo dije, no, no puede ser. O sea, sus preguntas eran para tocar mi espíritu como tal, para tocar mis emociones. Ella estaba hablando y yo solo comencé a llorar. Comencé a llorar y ella me dijo, Jesús te ama, alimenta tu espíritu. Fue ahí cuando me dijo, comienza a leer la Biblia, busca conexión con Jesús, que Él está ahí, Él te ve, Él te escucha. Tú que estás dispersa, tú que estás concentrada en otras cosas, ¿a qué es lo que tú le estás dando más poder en tu vida de lo que a Jesús? ¿Qué es lo que tú estás alimentando en tu vida más de lo que tu parte espiritual? Más de lo que Jesús, hay algo que tú estás poniendo sobre Él. Recordemos que tenemos que poner el reino de Dios sobre todas las cosas. Y aquí me refiero a que tú alimentes eso en lo que tú crees. Yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo y obviamente es lo que alimento como parte de mi parte espiritual. Pero tú tienes que aferrarte a algo que te haga sentir que pues ese proceso tú lo vas a pasar y que ese proceso está obrando para tu bien. Porque acontece que cuando nosotros estamos en esas situaciones de vacío, puede ser que pues no veamos personas a nuestro alrededor, puede ser que sea que nos falta comida y nos levantamos, abrimos la nevera y vemos todo vacío, o nos dieron un diagnóstico de una enfermedad incurable. ¿En qué nos basamos para mantenernos con fortaleza en esos momentos? Solo en lo invisible. No hay otra forma. No hay otra forma de salir de esos huecos, de esos fondos de pozo. Entonces, haz una oración, haz una meditación, sal a ver el sol, sal a ver el cielo, levanta las manos al cielo y di, Padre, yo estoy aquí. Padre, yo estoy aquí para escucharte. Háblame. Tu hija, tu sierva te escucha. Padre, ¿qué puedo hacer hoy por mí para cambiar esta situación? ¿Qué puedo sembrar hoy para cosechar mañana cosas diferentes, experiencias diferentes de las que estoy viviendo en este momento? Padre, dame fortaleza. Padre, dame sabiduría, dame entendimiento para saber cuáles son las decisiones que yo tengo que tomar a partir de ahora. Dame dirección. ¿Cuál es el movimiento que tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer hoy? En la Biblia mismo nos dice, y eso nos lo dicen en cualquier otro lugar, si tú no lees la Biblia, la preocupación no nos genera nada. La preocupación solo trae desespero. Nunca, nunca una persona que se haya preocupado por algo ha solucionado esa situación. Entonces, háblale. ¿Qué me quieres enseñar con esto? ¿Cuáles son los cambios que tengo que hacer en mi vida? Y así, no sé cuál sea la situación por la que estés pasando, pero háblale. Comienza a hablar así, tú sola. Comienza a escribir. Una de las cosas que yo hago tanto y hacía era escribir. Miren, si ustedes ven aquí, bueno, este es uno de los cuadernos. O sea, todo esto, miren, o sea, papeles, cosas. Escribir. Escribe absolutamente todo lo que sientes, cómo te sientes,
¿Quién te hizo sentir eso? Y así vas a ir liberando espacio en esa situación. Realmente yo hablo mucho sobre eso porque yo sé que cuando nosotros estamos pasando por momentos así, pues lo que menos tenemos es esperanza, lo que menos vemos es situaciones que nos hagan reír, pero la vida está llena de esos momentos. Y por más difícil que sea, yo te voy a recomendar eso de todo corazón, de verdad. Busca siempre contacto con la naturaleza, contacto con cosas que le traigan alegría a tu corazón, porque eso te va a hacer sentir vivo. No hay nada más lindo que salir y ver a una persona paseando un perrito y el perrito todo divertido ahí, feliz. Eso te va a alegrar el alma. Ver a un bebé riéndose, un bebé que vaya en su coche o esté llorando y de pronto tú lo veas y te sonría. Una simple hoja cayendo de un árbol, una persona que vaya caminando y de pronto te diga algo, te diga, estás bonita, o simplemente te sonría. Siempre, siempre la conexión es muy importante. Entonces mantén conexión con tu lado espiritual por sobre todas las cosas. Nunca descuidar esa área de nuestras vidas, porque cuando descuidamos nuestro lado espiritual, ya luego se viene nuestro cuerpo, nuestra alma, y así nos vamos debilitando y entregándonos pues al descuido, a una vida triste, a una vida vacía. Nosotros podemos disfrutar de toda la plenitud que tiene Dios y que tiene este universo maravilloso para nosotros. El cuarto hábito que yo implementé en esos momentos fue pensar en el futuro. Porque ¿qué acontece? Obviamente, cuando nosotros estamos en un momento de vacío emocional, pensamos muchísimo en el pasado, en lo que era o en lo que hubiese podido ser si hubiésemos tomado decisiones diferentes, o si pensamos en el momento presente, obviamente no vamos a tener esperanza porque es un momento de vacío como tal, es un momento en el que no estamos viendo nada. Nos esforzamos y vemos que nuestros esfuerzos no tienen resultado y todo eso nos trae desesperanza para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro ser. Pensar en el futuro te va a traer una nueva visión, te va a traer oportunidades de ver una nueva forma de absorber o de experimentar la vida. Y eso yo lo hice en ese momento y lo hago ahora y lo hago en todo momento. No es que tú vas a vivir disociada del momento por completo, no, pero sí imaginarte un nuevo escenario, agarrar algún momento, algún espacio de tu día para visualizarte de una forma diferente, para imaginarte nuevas experiencias en la que tú ves que todo eso por lo que estás pasando realmente valió la pena. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos identificamos tanto con ese momento y con lo que nos hace sentir que después nos disociamos de nuestra identidad por completo. Y obviamente ahí vienen la incapacidad, la frustración, el dolor profundo que nos absorbe esa situación. Entonces, parar de lamentarnos y comenzar a enfocarnos en soluciones, porque el imaginarnos un futuro diferente, el visualizarnos una nueva imagen, nos da posibles soluciones para la situación que estamos enfrentando. Y no estoy hablando de solución a futuro como tal, no, pero eso te hace actuar de forma diferente. Tal vez tú estás pasando por un momento muy, muy, muy doloroso y ni siquiera te puedes levantar de la cama porque no tienes fuerza, no tienes ánimo, no tienes esperanza. Pero cuando tú te imaginas algo diferente, eso te da motivación por lo menos para moverte en la cama. Ya vienes y
te sientas. Estás ahí visualizando, tal vez te provoca ir a tomarte un vaso de agua, ir a lavarte la cara, ir a escobarte los dientes y así vas. Poquito a poquito, sé paciente contigo en este proceso. No hay nada que la impaciencia haga para nuestro bienestar. Todo lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos tiene que ser con mucho amor, mucha delicadeza, pasión, paciencia, porque tú lo mereces. Eso es algo que tú mereces de ti para contigo mismo, contigo misma. Y bueno, yo creo que hablé muchísimo aquí, espero haber dado a entender mi idea sobre este tema tan delicado. Yo sé que es muy delicado porque se suele de paso distorsionar. Hay muchas personas pues que han llegado a estados depresivos y no viven para contarlo porque realmente es muy doloroso. Cuando viene doloroso es muy fuerte, ¿no? Había momentos en los que yo, que soy una persona tan activa, que me levanto sonriendo ya, que me levanto con buena energía, en esos momentos no quería ni levantarme de la cama. Entonces no es que esté jugando con eso porque sé que es algo serio, pero sé que tú tienes el poder en tus manitos para poder salir de allí. Rodéate de las personas ciertas, comunica, habla con las personas ciertas, con las personas que te puedan ayudar realmente con tu situación y no te metas en una situación que complique más, que te complique más, que te haga sentir peor de lo que ya sientes. Cuida la forma en la que te hablas, comienza a cambiar tu diálogo interno, la historia que te estás contando, el cómo te ves. Y así todo eso va a ir poco a poco, día tras día, pasito tras pasito, cambiando el cómo te sientes y obviamente al tú estar cambiando lo que estás sembrando para ti, vas a cambiar lo que vas a cosechar. Y eso es un proceso largo, no es un proceso de 1 o 2 días, no es algo que tú lo vas a hacer y enseguida, ¡ay ya, aquí estoy yo! Pero te aseguro que con el tiempo todo va a ir cambiando, todo va a ir pasando y todo va a ir mejorando, todo mejora. No hay cómo, o sea, sí hay cómo empeorar, pero pues mientras estamos con vida y salud, qué bonito que mantengamos en nuestro corazón la idea de una vida más alegre, de una vida realmente feliz, de una vida plena, de una vida bonita para nosotros. Y bueno, mis amores, yo los dejo por aquí. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video y déjame saber en los comentarios tú qué opinas al respecto de este tema. Tal vez tu historia, tu testimonio edifique y le dé esperanza a otras personas que vean este video. Si te gustó el contenido, pues también puedes compartirlo para otra persona que lo necesite, para otra persona que sientas que puede hacerle bien esta información. ¡Nos vemos!